De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, un breve resumen de los anuncios del día de ayer que tienen que ver con este canje de los títulos en manos de entidades del Estado que hizo ayer Sergio Massa. Hay un dato político, dos datos políticos importantes ayer. Por un lado, Massa, que había sido bastante criticado a partir del momento en el cual la inflación de febrero fue del 6,6% y quedó muy dañado, digamos, todo lo que tenía que ver con... dañado, digamos, quedó en papel picado, francamente, todas las proyecciones que había hecho Massa para este año en materia de inflación. El escenario se le empezó a complicar mucho a Massa, pero sobre todo al país, digamos, con la sequía, la falta de dólares, la pérdida permanente de dólares del Banco Central. Todo eso lo dejó en una situación de mucha debilidad a Sergio Massa. Empezaron a publicarse noticias en distintos medios, algunas que cuestionaban su cercanía con determinados hombres de negocios, otras que eran críticas a su gestión. La cuestión es que Massa se calentó y en lugar de salir a hablar a él, salió Malena Galmarini, la pareja de Sergio Massa, el ministro de Economía, y dijo: hay operaciones en la Casa Rosada, los off the record, aquellas famosas declaraciones donde no se atribuye quién la está diciendo, que son fuente permanente de enojo de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora Massa, a través de su mujer, diciendo que hay operaciones desde dentro de la Casa Rosada, que Sergio Massa va a seguir. Ella lo que dijo no fue para nada tajante como lo es, por ejemplo, Massa, que es más contundente. Igual en este contexto es muy difícil para Massa hablar o llegar a pensar que puede ser competitivo en una candidatura presidencial. Pero ella dijo, bueno, él no está pensando en eso ahora, no es compatible con ser ministro de Economía. La cuestión es que salió Malena Galmarini a manifestar públicamente la molestia de Massa con esto. Ayer Alberto Fernández trató de hacerle un guiño, de arroparlo, lo llevó a Mendoza, fueron juntos a inaugurar el recorrido del tren de Mendoza a Capital, que fue un gesto del presidente por tratar de calmar el enojo de Massa, que era muy grande, con el presidente fundamentalmente. Massa está bastante protegido, sin embargo, y se nota mucho en las declaraciones públicas, por su relación con el kirchnerismo. Y esto además va a tener el anuncio de ayer, cuando hace este canje, firman un decreto que firman todos los ministros, de forma totalmente innecesaria, porque en teoría lo tiene que firmar el ministro de Economía, jefatura de gabinete, el presidente, 3 o 4 firmas alcanzan. Pero la idea de que es una decisión que tomamos todos juntos, o en todo caso pagaremos todos juntos el costo político, es la que explica ese decreto con la firma de todos. Que lo que hace es obligar a los organismos públicos, que en realidad tienen autonomía, pero bueno, avasallando esa autonomía de ciertos organismos públicos, sobre todo el ANSES, le canjea los títulos en dólares que tiene por títulos en pesos o títulos duales que ajustan por inflación o por la devaluación en caso de que hubiese una devaluación. Tiene una especie de garantía en ese sentido, más el 8% anual. Acá hay dos maneras de mirarlo, hay que ver con el tiempo y cómo termina funcionando. Por un lado, se hace de los títulos en dólares Massa para venderlos y mantener las cotizaciones del dólar MEP y el dólar contado con liqui, que son los dólares financieros que se utilizan. Sobre todo el contado con liqui lo usan las empresas, el MEP por ahí un ahorrista que compra con pesos títulos en dólares, lo vende y deposita en su caja de ahorro. Al tener títulos para ir vendiendo a lo largo del tiempo esos títulos, los cuales se hacen, calculan que van a poder mantener, sin tener reservas, más reservas en el Banco Central, mantener esas cotizaciones que impactan también sobre el dólar blue, más o menos a raya, que no haya saltos en ese tipo de cotizaciones. Entonces dicen, por un lado, bueno, tiene una forma de intervenir en esos mercados tratando de que no se dispare el valor de esos dólares. Porque a medida que además tiene cada vez menos dólares el Banco Central, da cada vez menos dólares a los importadores. Entonces los importadores, en lugar de importar cuando no consiguen al dólar oficial, importan a los dólares financieros. Entonces eso tiene un impacto sobre inflación muy grande. Esa es una de las razones por las cuales también Massa hace esta operatoria. Y después están todas las críticas a la oposición y un sector importante que le dice: manoteaste el Fondo de Garantía del ANSES.
son los fondos que le quedaron al ANSES del momento del kirchnerismo cuando se estatizan las AFJP, que eran las administradoras privadas de fondos de jubilación que había creado Menem. Todas esas AFJP tenían cartera de inversiones, títulos, qué sé yo, acciones de compañías, etcétera. Todo eso pasó a estar administrado por la ANSES como un fondo de garantía, que es el fondo de preservar el valor del dinero de los ahorros de los jubilados. Entonces muchos le dicen, estás manoteando de ahí, estás afectando a los jubilados. Y otros están diciendo, por el título que le vas a canjear, te estás endeudando carísimo. Entonces, bueno, si te estás endeudando tan caro, quiere decir que no es tan malo, por lo menos no inmediatamente tan malo para el Fondo de Garantía lo que va a recibir a cambio de los títulos que le obligan a entregar. Veremos cómo funciona. Ayer hubo un impacto diverso, se mantuvieron, bajó el dólar blue 3 pesos, bajaron los bonos. Hay que ver finalmente cuál es el impacto de esta suerte de conejo de la galera, que parece que es el último, francamente, que le queda a Sergio Massa en el medio de este contexto tan difícil, de un año tan complicado por delante, por los efectos fundamentalmente de la sequía que agarran al país en un momento de enorme fragilidad, sumado a la sequía. Bueno, lo llevaron a Massa a tomar esta medida que muchos creen que efectivamente es el último conejo a la galera que le queda.